Muy buenas noches a todos. Agradezco primero que todo a Demián por haber aceptado esta invitación. Agradezco también la presencia de todos ustedes, un tema que es muy importante para las derechas, para las nuevas derechas en el mundo y sobre todo en Chile. Demián Juan Cristóbal lo conocen, él es cientista político de la Universidad Católica. Eh, Va a tratar una serie de autores de la nueva derecha, Nick Land, Hans Hermann Hoppe, él sitúa a Dugin también. Entonces, muchas personas cuestionaban el hecho de que qué tienen que ver autores de la nueva derecha francesa, Benoit, con otros como Hoppe. Por lo tanto, es un tema muy interesante que Demian, sin duda, yo creo resolverá a lo largo de una hora, un poco más. Quien se quiera quedar a debatir, es bienvenido, pero pedimos que no extiendan mucho sus intervenciones. Así que agradezco, Demian, y te doy la palabra. Ok, muchas gracias y saludos a todos. Gracias a Individuo por la invitación. Muchas gracias a los asistentes también. Y sí, efectivamente, tengo claro que estos autores, algunos a los que quizás ya conozcan, algunos de lo que se trata, les ha llamado la atención, especialmente la combinación de ellos. ¿Ya? El análisis que yo voy a hacer, el examen que yo voy a hacer de estos autores, tiene que ver con el hecho de que en el fenómeno de las nuevas derechas hay presencia y elementos que los vamos a ver, que pueden vincular una influencia importante de todos estos autores, y más que no solo de estos autores en sí, sino de las corrientes que hay detrás de ellos, porque en ese sentido hay una evolución filosófica y política, doctrinaria, de lo que han sido también las ramas clásicas de la derecha histórica. Entonces no hay que eso obviarlo. Entonces, independientemente de cuál es la línea y la militancia concreta que han tenido quizás estos autores, de los cuales no voy a hacer una apología personal de ninguno de ellos para esta presentación, todos ellos tienen, eso sí, un sustrato común que es posible de analizar a mi juicio. ¿Ya? No voy a estar voy a presentar sí, tal cual, sin necesariamente diapositivas, precisamente con el fin de que nos podamos centrar sin tanta ayuda, sin tanto mono visual, precisamente en la evolución, digamos, de las ideas, que es lo importante que quiero que se mantenga acá. ¿Ya? Y bueno, vamos a partir, primero tenemos que partir con un marco que nos pueda permitir entender por qué vamos a hablar de estos autores, cuál es su línea y qué es, en primer lugar, la derecha. ¿Ya? Quizás para algunos de los que han tenido acceso a un libro que coescribí hace poco de Nueva Derecha con la gente de Ciudadano Austral, ahí yo explico en el ensayo que yo trabajo que hay tres familias, ¿ya? Tres familias históricas de la derecha, que es la liberal, la conservadora y la nacionalista. ¿Ya? A pesar de que efectivamente puede haber ahí discrepancias de algunos liberales que se salen de la izquierda y la derecha, o algunos nacionalistas que también reclaman lo mismo. El tema es que hay principios por los cuales los podemos trabajar analíticamente, al menos en eso. ¿Ya? Hablar de derecha de partida tiene un sesgo que es sociohistórico, que es la modernidad. La modernidad es un concepto que nos va a acompañar a lo largo de esta exposición como el punto de clivaje, el punto de quiebre que va a marcar las nuevas derechas. ¿Por qué? Porque la modernidad implica un mito de progreso, un mito de avance hacia una especie de igualdad y fraternidad universal, que al fin y al cabo eso es lo que genera un resentimiento en el mundo de las derechas, a pesar de que las derechas como tal, que nacen como concepto en el juramento del Palacio de Juego de Pelota en los días antes de la Revolución Francesa, porque ahí se colocaron aquellos que en la derecha se colocaron los que apoyaban el viejo régimen. De ahí en adelante, todo lo que tiene que ver con el concepto de ideologías políticas modernas, tal como lo entendemos, viene de ahí, ¿ya? De ese tipo de modernidad. ¿Ya? Entendemos que la modernidad, como concepto, para que se entienda bien, viene de antes, específicamente en política con Thomas Hobbes, que lo que le da es soberanía a los estados nacionales, otro concepto clave, a los estados nacionales, en base a que el soberano tiene, digamos, el rey es el soberano,
con la modernidad de Rousseau, eso se disipa al pueblo, ¿ya? Y se disipa precisamente con los principios de igualdad, fraternidad y libertad entendida en ese sentido. Y esa modernidad, que no es la modernidad aristocrática del interludio, de la modernidad jovesiana, si se quiere, tiende hacia el igualitarismo, digamos, en la búsqueda del progreso absoluto para toda la humanidad. De ese análisis, de esa radicalidad que necesita quebrar con las viejas jerarquías monárquicas modernas y monárquicas medievales y monárquicas de la antigüedad incluso, nace también por debajo, va creciendo por debajo la idea del comunismo. El comunismo también es lograr, digamos, esa misma igualdad, esa misma forma de entelequia, que nosotros vamos a entenderla como el igualitarismo universalista, ¿ya? Que se va a transformar en uno de los enemigos principales de las nuevas derechas. El universalismo igualitarista tiene una cara que es comunista, y también podríamos decir que tiene una cara que es de nivel progresista, con un sector del liberalismo, con un sector de aquel que llamamos liberalismo de las élites, un liberalismo de la tecnocracia, un liberalismo de socioliberal, socialdemócrata, liberalismo de centro, liberalismo progresista, da lo mismo como sea la etiqueta, más o menos es un sector del liberalismo que se pone en esta meta transnacional, ¿ya? Contra ese hay otro liberalismo, que es una de las ramas de la derecha que vamos a explorar hoy día, que es un liberalismo de tendencia, digamos, que reacciona frente a ese proyecto ilustrado, en el sentido de que ve problemas con el respeto a la propiedad privada, en el respeto de que, en el tema que ve problemas con con la conformación de los contratos, con la seguridad de los contratos, con un tema de que hay una especie de acercamiento histórico de ciertos sectores del liberalismo a corrientes realistas y corrientes conservadoras, ¿ya? Y que la hacen alejarse de esta versión, el liberalismo de la élite, o de este liberalismo izquierdizado, ¿ya? El conservadurismo de suyo, la otra rama de la derecha, viene arrastrando elementos de los antiguos regímenes, y especialmente el tema de la trascendencia, el tema de la religión, etcétera, y el nacionalismo que nace de la mano del liberalismo, que es una historia que ni a los nacionalistas ni a los liberales les gusta mucho contar, que es que en base a que se forma el Estado-nación moderno, es que tienen, digamos, ambos el mismo sustrato, y la ruptura entre liberales y nacionalistas se da precisamente con que los nacionalistas, al momento de integrar a Nietzsche, al momento de integrar el romanticismo, el pesimismo, etcétera, quiebran con la idea del progreso, y ahí va a haber, digamos, ese lapso en el comienzo del siglo XX, donde van a terminar algunos, no todos los nacionalistas, pero algunos en las vertientes del fascismo y el nacionalsocialismo. ¿Qué podemos decir de esta deriva? ¿Qué podemos decir de la sustancia de las tres derechas? ¿Ya? Yo tomo también de referencia por ahí a Paul Gottfried, uno de los autores que vamos a revisar por ahí, y yo tomo estos principios y los extrapolo a lo que es cada una de estas tres familias. Busco una sustancia en la derecha que no sea economicista, porque, por ejemplo, hay dos mitos que necesito, digamos, formular acá, al menos en el análisis que yo estoy haciendo. Es que decir que la derecha es tendiente al individuo y la izquierda al colectivo, para mí eso es falso. ¿Ya? Lo mismo que decir que la derecha tienda a más mercado y la izquierda a más Estado, también es falso. ¿Por qué? Primero, porque es una deriva economicista que solamente se basa en las premisas del liberalismo para explicar a la derecha, lo cual ya es impropio, porque hay que poner todos los vectores en el elemento, y porque precisamente tampoco hay que menospreciar el antiestatismo o anarquismo, digamos, visto desde la perspectiva comunista. Este universalismo igualitarista necesita eliminar de las tres vertientes de la derecha, por el lado
del liberalismo, la propiedad privada, por el lado del nacionalismo, el arraigo nacional, y por el lado del conservadurismo, el arraigo, la tradición y la trascendencia de la perspectiva, digamos, metafísica. Y eso, digamos, por eso esas tres corrientes también están siendo golpeadas, tanto por el comunismo como esta entelequia universalista igualitaria. Y bueno, precisamente una sustancia que se puede encontrar en las derechas es que se respeta la desigualdad. ¿Ya? Eso, ¿por qué es políticamente incorrecto decirlo incluso? Precisamente porque el relato de la modernidad y la posmodernidad, más aún, que es el contexto en el cual vivimos, es precisamente que la igualdad, la igualdad debe ser, la igualdad democrática debe ser absoluta y para todos. Evidentemente, un discurso de la desigualdad entendida en términos realistas de la naturaleza humana es impopular de suyo. Por algo algunos autores, como por ejemplo Nick Land, van a decir que la derecha entra entra con goles en contra al estadio en la modernidad. El segundo tema, el particularismo. Esto aquí hay un largo debate filosófico en el que no voy a entrar, que es el particularismo versus el universalismo. Universalismo lo entendemos ya como lo hemos dicho, es decir, que una sola norma debe regir para todos los seres humanos del planeta. En el particularismo decimos que hay una tendencia a poner un límite a ello, ¿ya? Por mucho que el liberalismo tenga elementos universalistas bastante notorios, y el conservadurismo quizás también, por el tema del cristianismo. La palabra de Jesucristo es también para todos. Pero en la práctica, ¿por qué se derechizan estos grupos? Precisamente por el hecho de querer reservar un espacio en el cual la universalidad no aplaste con normas que puedan venir de un lugar muy lejano y muy encima, como lo es el sistema internacional contemporáneo, quizás, por dar un ejemplo. ¿Cómo yo resuelvo esto? Con este binomio. El nomos, por un lado, el nomos de la tierra, que trabajan Aristóteles y Carl Schmitt, es el primero, asumir que uno vive en política con otros y que, y que esa vida en política, para no ser político, para no ser un ser humano en comunidad, o soy un dios o soy una bestia. Básicamente esa es la gran máxima de Aristóteles en la política. Nosotros somos humanos en tanto somos políticos y tenemos una comunidad en la cual vivir. Si a eso el nomos en griego es la norma que genera la ley, el orden, la justicia, Carl Schmitt va a decir que este nomos se fundamenta en tres elementos: en que se bautiza una tierra, se la cerca, se le pone un límite, es decir, una frontera que separa un nosotros de un ellos, y finalmente una producción económica en base a esa tierra, ¿ya? En base a ese lugar en concreto, y eso es política. ¿Qué es lo que no es político? Es la abolición de las fronteras, la abolición de los límites, más que las fronteras, de todo límite, y eso es lo que Carl Schmitt llama el reino del anticristo. Por el otro lado, el universalismo podríamos llamarlo como la cosmópolis. La cosmópolis es la polis de toda la humanidad en su conjunto. No hay diferencia entre ser humano. En ese sentido, si bien hay preceptos, por ejemplo, con Kant, de que hay una idea de la paz perpetua, que es posible lograr una paz perpetua entre todas las naciones. Eso, ¿cuál es la deriva? Esto es clave, por eso lo quiero tocar. Hay una deriva que viene con los neo-hegelianos. Los neo-hegelianos lo que buscan, al igual que Hegel, es el fin de la historia. El fin de la historia es el momento en el cual se agota la última tesis, la última síntesis, perdón, antítesis, se forma la última síntesis y se acaba la historia. Alexandre Koyev, neo-hegeliano marxista, lo que va a decir es que esa última síntesis va a ser un Estado capitalista a nivel de producción, con una élite socialdemócrata internacional que pueda ser capaz de redistribuir toda esa producción a todos los seres humanos de la Tierra, cosa que no tengan que preocuparse nada más que de nacer, comer y dormir y morir. Básicamente reduciendo la vida, y eso sería el fin de la historia. Tesis que va a tomar Francis Fukuyama.
Y vamos a decir por qué eso es importante. Y más aún a eso le podemos incluir las tesis de Habermas, de Jürgen Habermas, también teórico neomarxista, teórico neomarxista, que va a declarar en los años 90, más o menos, que bajo la ideología de los derechos humanos es posible suprimir las soberanías y las fronteras nacionales para que esto se pueda ejecutar de forma concreta. ¿Ya? Eso es el reino del anticristo en términos de Carl Schmitt. Entonces, por eso una derecha tiende hacia una vertiente más nómica, de orden terrenal concreto, fijo, y el universalismo y el comunismo van a buscar lo otro, ¿ya? Finalmente, un fundamento para las relaciones sociales es otra cosa importante para la derecha, que es el tema de que hay una orden, una tradición, leyes, cosas fijas a las cuales atenerse para las relaciones sociales. ¿Ya? Un último apunte sobre la derecha en este sentido es que tiene una relación en particular con el concepto de civilización. Civilización en general. La idea de que nosotros nos civilizamos y nos distinguimos de los bárbaros, ¿ya? Y eso viene por la vía material de la revolución neolítica y el descenso en las preferencias temporales, como dirían los austríacos, a nivel sociopolítico general en la historia, y la evolución es también, que yo no las descontaría como lo hacen los marxistas, la evolución a nivel inmaterial de la espiritualidad, es decir, la historia de las grandes religiones. Bueno, eso es otro tema, pero el tema es que la civilización en general estaría en peligro con el universalismo a rajatabla, porque especialmente los comunismos más extremos y los comunismos postmodernos lo que buscan es abolir la civilización, ¿ya? Y a nivel particular, la civilización occidental, que es este entramado de derecho romano-germánico, de judeocristianismo y de filosofía griega, también estaría en peligro, también por una especie de autodestrucción que se da en términos de la posmodernidad y la deconstrucción, y que además, desde antes de la deconstrucción misma, hace mucho tiempo que los sectores de las derechas antiguas, clásicas, hasta las actuales, ven un concepto que es clave, que es la decadencia de Occidente, y cómo frenar esa decadencia de Occidente, y para muchos va a estar esa decadencia en la misma modernidad. ¿Qué se puede hacer? Salirse de la modernidad, o reformarla, o ver dónde se fracasó, qué es lo que hay que detener. Digamos, esas son bases que van a estar en todos los autores que vamos a explorar un poco. Otra cosa importante, la derecha, y aquí se arma la diferencia entre vieja derecha y nueva derecha. ¿Ya? Una cosa muy particular es que la nueva derecha, en el fondo, lo que hace es rescatar o intentar rescatar elementos más antiguos o más tradicionales o más, efectivamente, con más tradición en la historia, y la vieja derecha, entre comillas, es la derecha que apareció en los últimos 80 años. ¿Ya? Es curioso que la nueva sea como abarque a lo más tradicional, y la vieja o vieja derecha, que en el fondo es nuestra derecha, entre comillas, tradicional, o digámoslo así, centro derecha, derecha tecnárquica, derecha socialdemócrata, etcétera, como la queramos ver. Básicamente esa derecha que se empieza que aparece entre los años 70 hasta los años 90 y 2000 en el mundo. Porque esta nueva derecha tiene que destruir esa vieja derecha para poder imponer, digamos, nuevos valores. ¿Qué es lo que pasa con esa vieja derecha? Principalmente tiene 4 filosofías arraigadas. Neohegelianismo, la búsqueda de cerrar la historia una vez que cae la Unión Soviética. Neopositivismo, solamente importa aquellos elementos comprobables por vía del desarrollo científico-tecnológico. Utilitarismo y pragmatismo, solamente la utilidad y la praxis son parámetros de verdad y bondad. Entonces, esa mezcla de elementos generan esa derecha que vamos a llamar fukuyamiana, la derecha de Francis Fukuyama. Se acabó la historia, se acaba la Unión Soviética, ahora todos nos dedicamos a la mera producción económica. Eso es la vieja derecha, que va a ser este oponente que la nueva va a intentar aplastar para la confrontación con el sistema, digamos, universalista igualitario y el comunismo por de suyo como agregado. Bueno, entendiendo que eso es como vamos a entender el mundo de las derechas, primero
primer tramo, voy a separar a estos autores en los siguientes tramos. El primer tramo es la neorreacción. La neorreacción, conocida también como la ilustración oscura, se dio a conocer en más o menos a fines de la década del 2000, con dos personajes que son Curtis Yarvin, cuyo alias era Mencius Moldbug, que él se hizo conocido en blogs y por estar muy vinculado a Steve Bannon, el estratega de Donald Trump posteriormente, y por ser un gran crítico de la democracia, ¿ya? Él plantea su propio modelo político, que es el neocameralismo, lo va a llamar, vamos a ver de qué se trata. Y el segundo personaje es Peter Thiel, un multimillonario, digamos, del sector de todo lo que es Silicon Valley, y él va a decir que literalmente que la democracia y la libertad son incompatibles. Peter Thiel va a decir que él va a defender la libertad, pero para eso hay que sacrificar básicamente la democracia. ¿De dónde viene esta idea? ¿Ya? Esta idea neorreaccionaria o de la ilustración oscura se transforma en lo que se llamó en un momento el alt-right de Silicon Valley, es decir, eran entusiastas de esta filosofía antidemocrática, antimoderna, y de carácter anarcocapitalistas, interesados en la tecnología, en el transhumanismo, en las ideologías aristocráticas de Julius Evola, de Friedrich Nietzsche, voluntarista, etc. Elon Musk va a venir también un poco moldeado por esta corriente de personas, pero para referirnos a la filosofía política tenemos que llegar a Nick Land, el primer autor que vamos a ver un poco. Nick Land es un filósofo británico, hoy en día de 59 años, autoexiliado en China. Tiene dos influencias principales, que son Hans Hermann Hoppe, que lo vamos a ver después, y el clave aquí es Gilles Deleuze. Gilles Deleuze es un filósofo francés, algunos lo ubicarán por el tema de la deconstrucción, un postestructuralista, obviamente una persona muy influyente en las filosofías de la izquierda radical contemporánea actual, y ustedes ya podrán decir, oye, pero ¿cómo este gallo es el mentor del otro que estás nombrando? Bueno, sí, y vamos a ver por qué. Nick Land va a tomar dos elementos de Deleuze. Primero, el pensamiento inmanente radical de Baruch Spinoza, que lo trabaja Deleuze. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una especie de perspectiva, piénselo así, de la realidad, por así decirlo, panteísta, entre comillas panteísta. Estoy resumiendo filosofía muy compleja de forma lo más, voy a hacer completamente aquí de lo más vulgar, si se quiere, al momento de resumir filosofías, porque son bastante complejas y no tenemos tiempo de explicar ese tipo de cosas, pero básicamente una noción panteísta, entre comillas, de la realidad. No hay más que un devenir constante de materia, de flujo, de caos. No hay más verdades trascendentes que eso, solamente existe un eterno devenir de caos. Ese flujo que se transforma, por ejemplo, en nuestras vidas humanas, no es que tenga una perspectiva de que haya un alma o una individualidad o una vida particular en cada uno de nosotros, sino que todos somos una especie de máquina que se autoproduce constantemente. De este flujo singular se sale la idea de singularidad, que es otro concepto que tiene que ver con el transhumanismo y este momento en que las máquinas toman el control de la Tierra, porque en ese punto de vista el ser humano, como no tiene alma y no tiene, digamos, como es parte de la misma materia que las máquinas, y se transforma en esta idea del cyborg, mitad humano, mitad máquina, no habría contradicción. ¿Ya? No habría, digamos, ningún atropello a una verdad trascendente si eso ocurre. El segundo elemento que va a tomar Nick Land es la desterritorialización permanente. La desterritorialización es esta desedimentación de todos los principios y fundamentos que existen, pero que se reterritorializan en la deconstrucción, porque el capitalismo va reterritorializando a su conveniencia para mantener ciertas estructuras de opresión. Nick Land va a decir que no es así, que el capitalismo lo que hace, cuando nosotros aceleramos el capitalismo, Nick Land se declara un aceleracionista, cuando nosotros aceleramos el capitalismo, digamos, de forma exponencial, lo que logramos es la desterritorialización absoluta, ¿ya? Y eso es lo que nos va a llevar a la singularidad. Entonces, lo que hace Nick Land es mandar de plano fuera la perspectiva izquierdista de la deconstrucción en ese punto. Nick Land
aparece, y esto es algo de su biografía para entenderlo mejor, en Inglaterra, obviamente en la Universidad de Warwick, en los años 90, ya como académico, forma la CCRU, la Unidad de Investigación de Cultura Cibernética, con Sadie Plant, otra, digamos, de Leuciana, ella una ciberfeminista, y lo que ellos estudian en los años 90 son la música electrónica, el transhumanismo, el cyborg, la cultura del rave, el ocultismo y la demonología. Cuando Sadie Plant se va al año 97, Nick Land toma posesión de la CCRU y se transforma prácticamente en una secta. En ese momento, y los escritos que escriben entre el 97 al 2002, Nick Land está en un estado casi de demencia, donde escribe con números, mayúsculas, formas raras, etc. Y desde ese proceso, digamos, va a venir su autoexilio en China, y nuevamente va a intentar tomar estos elementos que él ya venía trabajando hacia una especie de derecha, ¿ya? Principalmente eliminando los deseos de igualdad y democracia que trae la izquierda. Básicamente ese es su enfoque. En el año 2007, dos de los ex afiliados a su organización anterior, Ian Hamilton Grant y Ray Brashear, junto a otros filósofos, van a formar el realismo especulativo. ¿Por qué es importante? Porque esta perspectiva filosófica lo que hace es reforzar la necesidad de una realidad objetiva, sacando al ser humano como sujeto que busca, digamos, con su subjetividad, inspirarse en lograr, digamos, entender la realidad completa. Una filosofía que se orienta a los objetos y que va a desplazar a los sujetos. Cuando esto se mezcla con lo que venía trabajando Nick Land, lo que se produce es un aceleracionismo que rechaza cualquier principio de igualdad y democracia por ser absurdos de la subjetividad, y se justificaría un neofeudalismo de características cyborg, altamente tecnologizado, y en el cual se preservan jerarquías, se impone el más fuerte, porque es voluntarista y nietzscheano, y el Nietzsche chamánico que va a decir Nick Land, y digamos, se pierde, digamos, se mantiene esta estructura de poder, un poder que es completo, o sea, se cae la farsa de la democracia. Eso es lo principal para Nick Land. Nick Land va a decir primero, va a decir que en la modernidad, ya lo dijimos, la derecha va perdiendo o sea, entra perdiendo, va a ir perdiendo de entrada, ¿ya? Y voy a citar acá lo que dice en su libro La Ilustración Oscura del año 2012. Abro comillas. Para los neoreaccionarios más hardcore, la democracia no está solamente condenada, es la condena en sí. Salirse de ella llega a ser el imperativo más importante. La corriente subterránea que propulsa tal antipolítica es hobbesiana, una ilustración oscura, coherente y carente del entusiasmo rusoniano por la expresión popular. Concibe las dinámicas de la democratización como fundamentalmente degenerativas, consolidando sistemáticamente y exacerbando los vicios privados, resentimientos y deficiencias hasta que llegan al nivel de la criminalidad colectiva y la corrupción social total. ¿Ya? Lo que se plantea con el neocameralismo de Curtis Yarvin que habíamos mencionado, que aquí lo trabaja Land, es que se trata de lograr una especie de minarquismo o anarcocapitalismo que, más que una anarquía, asuma la existencia de un poder privatizado, de quienes han ostentado el poder económico en las sociedades, pero que se muestren como una clase dominante clara, que sean los grandes corporativos, que formen un GovCorp, mezcla de gobierno y corporación, donde los ciudadanos pasan a ser clientes de la corporación y pueden elegir si se van de ahí o no. Un último punto, para terminar con este autor, es que él ve una entelequia, la entelequia igualitarista de la que hablamos, lo llama la catedral. La catedral busca eliminar los elementos que habíamos mencionado de las tres derechas. Contra la catedral se tienen que levantar para Nick Land la tricotomía, que son los teonomistas, que son equivalentes a los conservadores, los
los etnotradicionalistas, que son equivalentes a los nacionalistas, y los tecnocomercialistas, que son equivalentes a los liberal-libertarios, ¿ya? Y que tienen que, en vez de pelear con elementos que son no completos, como los globalistas, como los socialistas, como los entre sí, con otros liberales, tienen que enfocarse toda su artillería contra la catedral, contra esta especie de gran corporación internacional mundial de universalista, ¿ya? El modelo de Nick Land se asemeja un poco como una especie de muchos Singapures, si se quiere, pero altamente privatizado, tecnologizado y tendiente hacia el transhumanismo. El segundo grupo que vamos a ver es lo que yo denomino los paleo. Los paleoconservadores, paleolibertarios, el prefijo paleo es una contradicción con lo neo, ¿ya? Paleo apela a lo antiguo, lo neo a lo nuevo. Curiosamente aquí se da lo que veníamos diciendo. Los paleo libertarios y paleo conservadores tienen más que ver con la nueva derecha, mientras que los neoliberales y los neoconservadores tienen más que ver con la vieja, ¿ya? Esa paradoja de la que estábamos hablando. ¿Ya? Es importante entender que lo paleo se entiende dentro del mundo norteamericano como teniendo muy presente la Constitución de 1776 como referencia. Y bueno, bajo esa perspectiva, su tradicionalidad tiene que ver con algo ya moderno, una modernidad, digamos, al estilo, digamos, derivado de John Locke, por ejemplo. Ya una modernidad liberal, pero con ciertos elementos tradicionales en cierto tipo de temas, ya sea principios éticos, principios como la defensa de la vida, la oposición a la multiculturalidad, al menos en algunos aspectos que, bueno, en esa época tampoco se entendían como se entiende hoy día. Pero lo más relevante de los paleos, digamos, donde nace esta diferencia, es un tema geopolítico. Cuando se quiebra el aislacionismo de Estados Unidos. ¿Quién quiebra el aislacionismo? Es decir, esta idea de que Estados Unidos no va a intervenir en los asuntos ni europeos ni mundiales, excepto quizás los del hemisferio americano, va a ser Woodrow Wilson en la Primera Guerra Mundial. Cuando Woodrow Wilson, en el año 1917, impone de suyo a Estados Unidos en la guerra, se quiebra el aislacionismo y los demócratas, el Partido Demócrata va a tener esta tendencia de llevar, digamos, el modelo americano por la fuerza a otros países, lo va a mantener en general. En los años 60, con la guerra de Vietnam, en los demócratas, la fuerza de los hippies va a generar un movimiento hacia la pacificación. Dentro de estas juventudes de los demócratas en los años 60 había trotskistas, entre los que destacamos a Irving Kristol y Daniel Bell, los cuales al ver esto, los trotskistas necesitaban esta revolución mundial para llegar, digamos, al siguiente estadio. No les gustaba esta deriva hippie de los demócratas. Lo que se hacen este grupo es se hacen discípulos de Leo Strauss, un filósofo conservador, la tesis de Strauss era que Estados Unidos era la cúspide de Occidente, y lo que hacen Daniel Bell y Irving Kristol y compañía es que se transforman de trotskistas a neoconservadores, se impulsan el neoconservadurismo y llevan esta idea de Estados Unidos como la cúspide de Occidente a proyectarse por la vía militar en otros países, y ahí es donde está la influencia fuerte que tienen el gobierno en parte de Reagan, pero principalmente en los de los dos Bush. Los paleoconservadores precisamente se levantan inmediatamente contra esto, mientras que los paleolibertarios van a tener ahí una diferencia enorme con los neoliberales. Los neoliberales van a ser esta especie de, yo sé que hay un tema ahí del concepto, pero digamos este mundo liberal que toma la doctrina monetarista de Friedman y se acomoda con el mundo neoconservador. Básicamente esta idea de la derecha del fin de la historia, ¿ya? Es la derecha que va a ver caer la Unión Soviética y que va a hacer lo que nosotros hemos comentado, esta tesis de Fukuyama, se acabó la historia. Los libertarios van a decir que esa es una aberración lo que pasa con los neoliberales, y buscan ven que han pactado con un poder estatal y corporativo que es corrupto y que atentan contra el orden del mercado libertario. Para ver a Hans Hermann Hoppe, hay que ver primero que, bueno, su origen en la escuela austríaca,
De ahí muchos de ustedes ya sabrán de lo que se trata. La escuela austríaca, fines del siglo XIX, parte con el pensamiento de Menger y von Bauer, que cuestionan, digamos, en la suma de ellos, con el pensamiento marginalista y la teoría del valor subjetivo, en ese corpus van a generar una refutación al sistema de valor-trabajo de Marx. Posteriormente Mises va a incorporar elementos kantianos, acercando la escuela austríaca, digamos, al pic de lo que puede llamarse el liberalismo, y así va a tener la teoría de Mises, que le escribe en La acción humana, ahí se fundamenta la praxeología, y en resumen, muy grosero, pido ahí a Virna, que está ahí que me disculpe los resúmenes que tengo que hacer para pasar rápido, es que la praxeología es la teoría según la cual los seres humanos actuamos con miras a fines conscientes para llegar a un resultado mejor respecto del cual estábamos, básicamente eso, y ahí entra la teoría subjetiva del valor, porque yo voy a intercambiar para llegar a ese mejor lugar, aquello que valoro menos que aquello por lo cual estoy intercambiándolo. Ya, bueno, uno de los discípulos de Mises va a ser Rothbard, Murray Rothbard, quien junto a Lewis Rockwell va a plantear las bases del paleolibertarismo, y uno de los elementos que ellos van a decir es que van a romper con cualquier tipo de libertarismo de izquierda. Para ellos significa expulsar de su búsqueda que rechaza el Estado moderno, a los libertarios izquierdistas que sean libertinos, drogadictos, anticristianos, nihilistas, etc. Y de ahí, de Rothbard, viene Hoppe, que es su discípulo directo. Hoppe ahora tiene 71 años, es economista y filósofo político, y bueno, él también acuña o profundiza el concepto de anarcocapitalismo de esta línea. ¿Ya? También fue alumno, curiosamente, de Jürgen Habermas, con quien, digamos, tuvo algunos acercamientos en el tema epistemológico, pero no en el tema político, evidentemente. Para Hoppe, la única doctrina filosófica y política ética va a ser el libertarismo, porque respeta los principios de autoposesión, de que uno es dueño de su propio cuerpo, el principio de no agresión y el principio de la escasez, que es básico de la economía en general. Y el capitalismo, entonces, el capitalismo de propiedad privada va a expresarse como orden natural, en tanto no sea intervenido por externos, porque eso es lo que genera civilización. En 2001, Hoppe va a publicar Democracia del Dios que fracasó, también traducido como Monarquía, Democracia y Orden Natural, y ahí va a verse, y esto es clave, la influencia de pensadores que mezclan libertarismo y aristocracia, como Bertrand de Juvenel, Eric Ritter, von Kenneth-Lerin, y sí, tranquilo, está quedando grabado por si hay muchos nombres, pero lo que buscan esta mezcla tiene además el elemento del pesimismo histórico de un personaje como Oswald Spengler, que es el que acuña la frase de la decadencia de Occidente. Hay un elemento innegable en Hoppe de esta tendencia. Él ve, digamos, él acusa, digamos, la proliferación de la degeneración, que él ve expresada, digamos, como consecuencia de la expansión del republicanismo democrático que causó Woodrow Wilson en 1917 en adelante, ¿ya? ¿Cómo ve Hoppe la civilización? Precisamente por el descenso de la preferencia temporal, es decir, que nosotros, digamos, valoramos más lo que podemos generar a futuro que aquello que podemos consumir en el momento. Y bueno, ve que en la democracia, por su igualitarismo y la redistribución, degenera en parasitismo y finalmente en descivilización y en barbarie, ¿ya? Hoppe, entonces, el modelo, digamos, hoppeano, podría decirse que tiene elementos de las monarquías previas a la Revolución Francesa, es decir, la monarquía hobbesiana también, curioso nexo ahí con lo que dice Nick Land, a pesar de que obviamente el paradigma de la escuela austríaca es humanista y no es
poshumanista como el de Nick Land, y esa es una diferencia, o sea, mientras hay una figura entre medieval y moderna clásica de Hoppe, que podríamos decir, emparentar como con Liechtenstein o Luxemburgo, para Land sería más similar a Singapur, pero el tamaño de las comunidades políticas sería similar. Para Hoppe se trata de pequeños cantones o covens o condominios de comunidades privadas que compiten entre sí para sostener la confianza y fidelidad de sus habitantes. ¿Ya? Pero esta sociedad anarcocapitalista de estas características para Hoppe tiene que ser conservadora para que no haya descivilización. Cito el libro Democracia, el Dios que falló. Los verdaderos libertarios conservadores, al contrario que los de izquierda, no solo reconocen y enfatizan el hecho de que en una sociedad libertaria, en la que los propietarios hayan sido totalmente restablecidos en su derecho, se producirá un claro aumento de la discriminación, exclusión y expulsión. Sobre todo, reconocerán, y a eso pueden ayudar las tesis conservadoras, que tiene que ser así, es decir, que para alcanzar la meta de la anarquía de propiedad privada o una sociedad basada exclusivamente en el derecho privado, resulta necesaria la más estricta discriminación. Una sociedad libertaria que no perseverara en la discriminación se erosionaría rápidamente, degenerando en el socialismo del estado de bienestar. Cierra comillas. ¿Ya? Y finalmente de Hoppe diríamos que apoya la idea de un populismo de derecha, con Rothbard también apoyaba eso, y con una fuerte movilización popular antipolítica y antigubernamental que se asemeja a la lucha de clases, pero con un principio invertido en esta forma. El paleoconservador, uno de los paleoconservadores por excelencia es Paul Edward Gottfried, filósofo político, historiador estadounidense, actualmente de 79 años, y cuyo, digamos, obviamente una de sus fuentes de críticas son los neoconservadores y evidentemente la izquierda. Gottfried reconoce que uno de los dilemas que le interesa estudiar es que la Constitución norteamericana, al ser moderna de base, tiene ciertas características que la distinguen de los europeos, porque los europeos tendrían una suerte de constitución ancestral, una constitución que los lleva a su pasado medieval y hacia el mundo greco-romano, que los estadounidenses no tendrían, ¿ya? Para Gottfried y también para Hoppe, en eso coinciden, la preservación de la civilización se da en el mundo del campo, en el mundo campesino, porque ahí, digamos, se preserva digamos, los sustratos que han generado la civilización y hay un pensamiento muy fuertemente antiurbano en estos pensadores en ese sentido. Para Gottfried tiene que haber el conservadurismo esencialista, tiene que ser agrario y popular contra las corrientes liberal progresistas que están en la élite urbanas. Y levantar, digamos, a los trabajadores como aliados de la derecha paleoconservadora. ¿En qué difieren Gottfried y Hoppe? En que para Gottfried es un escéptico de la concepción de mundo libertaria, que sigue para él los principios igualitaristas de la Revolución Francesa, y es escéptico de la idea de que los individuos puedan definir de la nada valores e identidades, sin considerar contextos preexistentes y fuerzas culturales sociales. En No Country for All Politics, un ensayo del año 2013, Gottfried dice, lo cito: a diferencia de la comprensión de la derecha esencial de Aristóteles o Burke, lo que los libertarios entienden como libertad es un bien universalmente compartido a la cual las personas de todas partes tienen derecho en virtud de ser individuos. La visión conservadora clásica y derechista de la libertad, y aquí hay una distinción histórica entre ambas, emerge de las implicaciones legales de la existencia de alguien en una sociedad particular, sostenidas por la costumbre compartida y los deberes distribuidos. ¿Ya? Básicamente, entonces, no es una libertad solamente por el hecho de ser individuos, sino que se circunscribe a un contexto de costumbres y deberes que son dados particularmente por la existencia misma. Después del liberalismo, un libro de 1999, Gottfried identifica lo que nosotros podríamos decir esta catedral que decía Nick Land, o este universalismo igualitarista, que lo vemos como la antítesis de todas las derechas que estamos revisando. El Estado, para Gottfried, el Estado fukuyamiano, es el Estado gerencial, un Estado que administra las vidas de los ciudadanos y no lo reconoce.
un Estado que tiene una agenda progresista e igualitarista que necesita erradicar a cualquier antagonista. Para Gottfried, el contendor del Estado gerencial es el populismo. El populismo paleoconservador para él está en Pat Buchanan, de esa época, de Estados Unidos, y el nacional identitario Jean-Marie Le Pen, que nos va a conectar con el mundo de los identitarios, que vamos a ver al final. Y el punto es que este populismo va a ser para Gottfried la matriz del alt-right, de las derechas alternativas, concepto que él mismo va a ayudar a acuñar en el año 2008. Siguiente grupo de autores los denomino conservadores esenciales. Aquí me van a querer crucificar algunos que sean de la vertiente conservadora católica, tradicionalista católica, porque lamentablemente, al menos yo, como me lo pueden hacer llegar, no he encontrado quizás un autor que sea referente actual con tanta fuerza de ese mundo, del tradicionalismo católico, por lo cual los autores que voy a ver aquí, conservadores esenciales, que son Roger Scruton y Olavo de Carvalho, tienen más elementos de, incluso Olavo de Carvalho es brasileño, van a tener más elementos del conservadurismo esencial entendido de la forma protestante, ¿ya? Que trae elementos de la modernidad que el conservadurismo católico rechaza, ¿ya? Pero no encontré un conservador católico que estuviera, digamos, que estuviera marcando pauta de los procesos contemporáneos, ¿ya? Por eso no lo incluí. El conservadurismo tiene esta diferencia que la vamos a ver respecto de lo identitario y también respecto de del libertarismo quizás a la estilo Nick Land, es que el conservadurismo per se, especialmente el del mundo protestante, no rompe necesariamente con la modernidad, no puede romper con la modernidad, primero porque al momento de no conservar nada, no puede ser conservador, digamos, no puede dar un gran salto adelante hacia el futuro, hacia el futurismo, porque en ese sentido no podría ser verdaderamente conservador. El conservador es de suyo cauto, es respetuoso de la naturaleza humana, su conexión con lo metafísico y lo religioso con la trascendencia, ¿ya? Y efectivamente, también es muy importante entonces que el conservadurismo está ligado a una tradición cristiana, por lo general en Occidente, y que las hay de dos tendencias, o es protestante, con elementos de la modernidad, o la hay católica. Ya, Roger Scruton es filósofo británico, recientemente falleció en el año 2019, a la edad de 75 años, es un filósofo político y un estético, ¿ya? Un esteta, trabajó la estética política, filosófica de forma muy fuerte. Scruton es un veterano del Mayo 68 francés, esto es bien interesante, pero no del lado, bueno, porque él siendo británico ya estaba estudiando en Francia en esa época, pero él estaba en el bando opuesto al del mayo 68, ¿ya? El mayo 68 está movimiento insurreccional de las nuevas izquierdas, situacionistas y neomarxistas en Francia. Él como estudiante, Scruton, estudiante y británico en Francia, se muestra opositor al mayo 68 francés. Y va a estudiar autores tales como Foucault, Althusser, Deleuze y muchos más que van a estar asociados a la escena francesa para criticarlos. Dentro de las influencias que tiene Scruton, y por eso tiene cierto apego a la modernidad, están Hegel, Kant, pero también va a incluir a Spengler, y va a incluir la noción de decadencia de Occidente, y muy interesantemente Ludwig Wittgenstein, ¿ya? El padre uno de los mentores de la filosofía analítica, ¿ya? Ludwig Wittgenstein en su última fase va a acercarse al catolicismo y va a dejar un legado de discípulos que van a la escuela del tomismo analítico, ¿ya? Que van a combinar a Santo Tomás de Aquino con Wittgenstein y van a generar una escuela que se dedica a ver lo ético, lo virtuoso, lo metafísico, y con mucha fuerza en lo ético. Destacan ahí Gertrude Ancombe, Alasdair MacIntyre, etc. Y va a tener una relación muy cercana con Roger Scruton, que por ser anglicano no es de esta corriente, pero sí van a tener, digamos, va a ir en diálogo con esta escuela, que es la escuela inglesa conservadora del siglo XX principalmente.
Si para Hoppe la antropología filosófica se enfocaba en la preferencia temporal y la generación de la civilización, para Scruton es importante el fundamento espiritual, ¿ya? El fundamento que nos hace humanos en términos de lo que podríamos llamar el alma. Para él, las dos áreas de interés más importantes para explorar el alma eran el sexo y el arte. El sexo es para él el epítome de la capacidad de reconocer un sujeto en el otro, ¿ya? Que eso hay una perspectiva también muy hegeliana en ello, y en el tema del arte, él explora cómo se genera, al momento que nosotros contemplamos arte, un mundo particular, que es completamente una capacidad particular de ver, de entender y entender el universo que no puede compartir ningún otro sujeto. Por eso también es un gran crítico de los totalitarismos y un respetuoso de la diversidad de las formas de ser humano en ese sentido. Va a ser un crítico, evidentemente, de la vieja izquierda, del totalitarismo de Guerra Fría, y también va a criticar a Deleuze y a la nueva izquierda, a Deleuze en particular y otros más. O sea, si para Nick Land y los pensadores del realismo especulativo, Deleuze es el padre de una nueva forma de hacer filosofía acorde a las necesidades del siglo XXI, para Scruton básicamente Deleuze va a ser una especie de charlatán que se encierra a sí mismo a través del lenguaje y que solamente busca en este combate al capitalismo a través del lenguaje expandir esta idea de resentimiento que es una condición natural del ser humano, pero que todas las izquierdas lo trabajan sencillamente para sacar beneficios de él. El conservadurismo de Scruton considera que no es necesaria una corrección artificial del ser humano hacia un ideal impracticable, sino que necesita comprender, comprender profundamente al ser humano y la sociedad, y descarta el individualismo económico como principio, ya que el ser humano no es solo social, no solo es social y político, sino que busca por naturaleza la conformación de un nosotros. Lo del nosotros es importante, y aquí cito en su libro Las bondades del pesimismo del año 2010. Abro comillas. La actitud del nosotros interpreta las decisiones humanas como situadas y moldeadas por el lugar, el tiempo y la comunidad, por la costumbre, la fe y la ley. Nos insta a no lanzarnos siempre hacia la corriente de las cosas, sino a permanecer al margen y reflexionar. Enfatiza las restricciones y los límites y nos recuerda la imperfección humana y la fragilidad de las comunidades reales. Sus decisiones toman en cuenta a otras personas y a los tiempos pasados. En sus deliberaciones, los muertos y los que todavía no han nacido tienen una voz equivalente a la de los vivos. Es interesante esta reflexión, efectivamente tiene toda esta idea, digamos, de una comunidad que se extiende más allá de aquellos que están ahora presentes, sino que incluye a los antepasados y a los que están por venir. Va a rechazar, evidentemente, acorde a esta antropología, a Ray Kurzweil y todo lo que tenga que ver con la singularidad, y de plano, evidentemente, a todo lo que tenga que ver con el trans y el posthumanismo. Scruton va a hacer plasmar en su política la tradición de Burke, de Edmund Burke, el clásico del conservadurismo británico, y de él toma el concepto de prejuicio. El prejuicio es una actitud tradicionalista que permite disminuir el riesgo en exploraciones absurdas, que nos permite atenernos a lo que ya conocemos y hemos visto que es bueno y verdadero. Y además Scruton respeta la aplicación de los principios realistas, al menos de la escuela austríaca, para digamos, combatir esta especie de totalitarismo, digamos, del Estado en materia de producción y economía. Él fue un activista duro a favor del Brexit y contra la Unión Europea. Fue una de las voces intelectuales que logró sacar adelante el Brexit en 2016, y un dato que en lo personal encuentro muy llamativo es que un mes antes de morir es condecorado por el presidente de Hungría, Viktor Orbán. ¿Por qué? Porque Scruton se dedicó en los años 70 y 80 a pasarse al sector del este de Europa, que están en las dictaduras comunistas de la época, y Scruton ayudó brindando soporte ideológico e intelectual a los disidentes, ¿ya? Cosa que para lo cual incluso arriesgó su vida. Por eso fue condecorado en Hungría antes de morir en vida, lo cual es un encuentro lo que debería pasar más frecuentemente con algunos
pensadores que brindan alguna de estas servicios en su vida. Pasando a Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho es un filósofo brasileño vinculado a lo que son algunos círculos intelectuales que rodean a presidente Bolsonaro. Tiene actualmente 74 años. En términos no podríamos decir que es un conservador católico, porque él ha practicado desde la astrología hasta el sufismo. Fundó el Instituto Interamericano de Filosofía, donde ha colaborado con Paul Gottfried, a quien ya mencionamos. El blanco de sus ataques suelen ser los globalistas, el régimen y el legado de Lula da Silva, evidentemente, el feminismo y lo que él llama el gayismo, o ideología, digamos, del LGBT, etc. Y también la derecha convencional, ¿ya? Su filósofo de base es Aristóteles. Divide, digamos, la historia de Occidente en términos de discurso, tal como lo entiende Aristóteles. Para Aristóteles, según Carvalho, Aristóteles dirá que hay un discurso poético, que es lo posible, lo imaginario, de la forma de que nosotros nos movemos a través del mito. El discurso retórico, que es lo verosímil, lo popular, es decir, lo que dice la muchedumbre, lo que dice la opinión pública, lo que dice la mayoría. El discurso dialéctico es lo probable o filosófico, lo que razonamos, aquello que nos genera la duda. Y el discurso lógico-analítico, que es lo verdadero científico, que es lo que el método científico, etc. ¿Ya? Cuando estos cuatro discursos pelean por quién tiene la hegemonía, se da un tipo de sociedad distinta. ¿Ya? En el siglo XX, Occidente va a tener una pelea entre el discurso lógico-analítico y dialéctico de los filósofos, y ahí se va a generar el quiebre entre lo que él llama los marxistas y los neopositivistas, ¿ya? O sea, los que quieren transformar la realidad y los que quieren, digamos, solamente cuantificarla en términos de números, ¿ya? Ahí hay una cosa interesante de ver qué es lo que pasa si actualmente el discurso retórico lo asumimos con el populismo, o el discurso poético con otro tipo de elementos que no sabemos, porque efectivamente Occidente está en un punto de quiebre donde se están cayendo todos los discursos al mismo tiempo. Para Carvalho, y lo ve en Brasil, la democracia está vinculada a la tiranía, tal como lo decía Aristóteles. Hay una relativización de valores que genera la democracia que va a terminar en la dictadura de las masas. Para él, el liberalismo demócrata va a favorecer finalmente el totalitarismo. Y en una democracia normal, va a decir Carvalho, va a haber en la democracia típica de la modernidad, una izquierda y una derecha centrales, con un centro al medio moderándolos, una extrema izquierda y una extrema derecha asociada a los movimientos nacionalistas y tradicionalistas. La diferencia es que en la derecha, centro derecha, con la derecha extrema no se pueden ni ver, mientras que la izquierda extrema y la izquierda de centro izquierda solamente van pactando y van haciendo acuerdos para ir avanzando juntas. Dice que la centro derecha no tiene ninguna ventaja política real, ¿ya? Y ahí podemos decir que estaría hasta de acuerdo con Nick Land en el tema de que la derecha pierde a nivel político, discursivo en la modernidad, precisamente porque todo lo que son triunfos de la centro derecha van a hacer que los otros grupos van a tener que cederle algo al capitalismo. Es decir, no hay ningún mérito en ser de centro derecha a nivel político, solamente por urgencia del capitalismo los otros van moderándose. En el año 2013, esta cita la encontré bien entretenida, tiene un texto que se llama Extremismo y Vergüenza, donde ataca al derechista normal o al centro derechista. Abro comillas, dice: si me encontrara con uno de nuestros llamados políticos de derecha en la calle, le preguntaría lo siguiente: ¿quieres destruir a la izquierda? ¿Destruirla política, social, culturalmente, para que nunca más vuelva a levantarse y que ser de izquierda se convierta en una vergüenza que nadie se atreva a confesar en público? Estoy seguro que la respuesta del desgraciado sería no, y probablemente iría acompañada de las habituales muecas de fingido disgusto con que los buenos chicos de la derecha marcan su distancia de todo extremismo. Bueno, el caso es que lo que la derecha no quiere hacer con la izquierda es lo que la izquierda ya le ha hecho a la derecha. Los hombres de la derecha, y digo hombres entre comillas,
preferirían morir antes que ser vistos junto a alguien que les parece más de derecha. Cierro la cita. Y finalmente, para entender un poco su pensamiento respecto a lo que está haciendo ahora Brasil, va a decir lo siguiente. Esta es la postura conservadora de Carvalho y su relación con el liberalismo, ¿ya? Va a decir, abro comillas, el conservadurismo es el arte de expandir y fortalecer la aplicación de la moral y ayuda humanitaria a través de los formidables recursos creados por la economía de mercado. El liberalismo es la firme decisión de someter todos los criterios del mercado, todo a los criterios del mercado, incluidos los valores morales y humanitarios. El conservadurismo es la civilización judeo-cristiana elevada al poder de una economía capitalista consolidada bajo el imperio de la ley. El liberalismo, en cambio, es un momento del proceso revolucionario. A través del capitalismo acaba disolviendo la herencia de la civilización judeo-cristiana y el Estado de Derecho en el mercado. ¿Ya? Cierro la cita. Esta cita es del texto ¿Por qué no soy liberal?, del año 2007. Para pasar al neoidentitarismo, aquí vamos a ver a Benoit, Alain de Benoit y Alexander Dugin. Vamos a entender un poco que el nacionalismo es una familia, digamos, bastante compleja, que ha tenido, digamos, estas peleas eternas con la derecha, digamos, de acuerdo a matices, ¿ya? No todos los nacionalistas son iguales, pero por lo general los más extremos se han declarado antiliberales, anticonservadores, antiburgueses y anticapitalistas, por lo cual sus peleas con la derecha son bastante fuertes, pero también la base, digamos, de ellos de apegarse a una nación, una patria particular, ha sido, digamos, golpeado por la globalización, por los discursos, digamos, que vienen después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces han tenido una relación orbital siempre con las derechas, en términos, digamos, de reacción y combate a este igualitarismo y el comunismo. ¿Ya? Los nacionalistas y tradicionalistas suelen tener un discurso más antisistémico, van a contradecir los preceptos de la modernidad y la democracia liberal de suyo, y hoy en la época postmoderna se rearticulan de cara al identitarismo. El identitarismo es la idea de arraigarse en una identidad particular, en un sentido de pertenencia a pueblos, naciones, en base a raza, lengua, religión, etc. ¿Ya? Vamos a ver que un elemento importante de influencia es la revolución conservadora de entreguerras. Es importante comentarla. La República de Weimar, en los años 20, un conjunto de pensadores alemanes con grandes divergencias entre ellos, lo que buscaron era generar una propuesta conservadora y nacionalista que fuera revolucionaria. ¿Ya? Aquí está Carl Schmitt con su idea del hotelúrico, lo que habíamos pensado en la Tierra, en tener grandes sociedades agrarias, industriales agrarias, no comerciantes y marítimas, una diferencia entre lo marítimo y lo terrenal, claro, y lo apegado a la tierra. Y influencia, importante también, la influencia del voluntarismo de Nietzsche, del vitalismo de Bergson, la validación del orientalismo fundamental, de las concepciones de pensamiento y religiones de Oriente, especialmente la India, y el paganismo precristiano europeo, el culto, digamos, a las religiones germánicas, etc. La influencia del romanticismo, el pesimismo racial e histórico, es decir, esta idea de que efectivamente hay procesos históricos y raciales, de mezcla racial, que van a generar problemas. El pensamiento escatológico tiene que ver con que si no se detiene la decadencia ahora, vamos a extinguirnos. Alain de Benoit, ya pasándonos en la época más contemporánea, filósofo político francés de 77 años hoy, va a fundar la Nouvelle Droite o Nueva Derecha en Francia, con ese nombre literalmente, pero en los años 60, precisamente como respuesta al mayo 68 francés, donde también fue una especie de opositor a ese proceso insurreccional. Va a formar la GRECE, o Grupo de Investigación y Estudio por la Civilización Europea. Y era fuertemente enfocado a defender el legado, digamos, de las naciones blancas europeas en otros lados del mundo, incluso, como Argelia, un fuerte debate ahí de la guerra de Argelia,
el proceso de descolonización muy fuerte que va a generar por el lado de la izquierda a los pensadores de la deconstrucción y por el lado de la derecha, como estamos viendo ahora, a pensadores como Benoit. Que Benoit va a decir que Francia debería mantenerse por la fuerza en Argelia. Evidentemente, desde la izquierda van a ser más proclive a la independencia de Argelia. Y un elemento importante es su paganismo. Alain de Benoit se declara lisa y llanamente un pagano. Va a ver que en el cristianismo está la culpa del colapso de Europa. El cristianismo no tiene al nihilismo como antagonista, sino que el nihilismo es la consecuencia lógica del cristianismo. Y digamos, otros problemas del cristianismo que tienen dualismo de bien y mal, que impide la unión de los opuestos, que es parte de la realidad pagana, y también esta idea del pecado original, ¿ya? Que para Benoit, digamos, algo que los paganos tienen que rechazar. Va a decir que la seguidilla de Moisés, San Pablo, San Agustín y Lutero ponen el centro de la vida no en la vida, sino en la nada. ¿Ya? Y el paganismo es entonces un culto, digamos, a la vida inmanente también concreta, de la naturaleza, lo que tenemos acá, no lo que tenemos en una especie de más allá que no podemos ver. Va a romper, de hecho, con Jean-Marie Le Pen, el fundador del Frente Nacional. Eran muy amigos, pero van a tener este quiebre precisamente por el tema pagano, porque evidentemente el Frente Nacional de Le Pen va a tener que pactar con las derechas dura católica de Francia y entrar al sistema electoral, básicamente. ¿Ya? Benoit va a proponer que el hombre es creador de sí mismo, sigue a Nietzsche, a Heidegger, y debe tornarse un superhombre. Este superhombre es la constante superación de sí mismo y es el principio antropológico del neopaganismo. Va a tomar, evidentemente, de la revolución conservadora la idea de identificar un enemigo que se encuentra en el liberalismo. ¿Por qué? Porque es el rostro de la ilustración. ¿Ya? Y va a decir que el individuo solamente tiene relevancia en tanto es parte de la orgánica del pueblo y del Estado que tiene el pueblo. Y el del movimiento revolucionario campesino que también se genera y tradicional que se genera. Y evidentemente este pueblo tiene que entenderse como de naturaleza antiurbana y antiburguesa y étnicamente homogéneo por preferencia. Te va a tomar de Carl Schmitt la noción de democracia identitaria, que es contraria a la democracia liberal parlamentaria representativa, y que va a tener de base la homogeneidad cultural, ¿ya? Pero ¿dónde? En espacios relativamente pequeños, ¿ya? Y aquí se pone interesante el tema. En el libro Contra el Liberalismo, que escribe el año 2019, es decir, hace poco, va a proponer la figura del comunitarismo. Y para esta figura va a tomar elementos que se lo asemejan más a conservadores que a nacionalistas radicales, como por ejemplo a Lester McIntyre, que vimos del tomismo analítico, y su idea del comunitarismo, precisamente, por la lectura que hacen de Aristóteles, según el cual el yo solo se explica incrustado en un contexto, ¿ya? Algo que los liberales no quieren acatar, va a decir Benoit. Y además, los liberales solamente acatan derechos por naturaleza, pero dicen que los liberales van a decir que los deberes son solamente por el artificio social, este artificio que se arma político. ¿Ya? Para Benoit, digamos, eso no es admisible, porque tanto los derechos como los deberes deben ser por naturaleza, y esos deberes se dan en torno a la comunidad. Va a decir, lo cito, en Contra el Liberalismo 2019, abro comillas: los comunitaristas afirman que todo ser humano está insertado en una red de circunstancias naturales que constituyen su individualidad y determinan, al menos en parte, su concepción de la vida buena. Esta concepción, añaden, vale para el individuo, no en tanto que ella resulte de una libre elección, sino porque ella traduce las adhesiones y los compromisos que son constitutivos de su ser. Cierro comillas, ¿cuál es la propuesta concreta de Benoit? El etnopluralismo, donde hay una homogeneidad étnico-cultural que aprovechando la ruptura de lo local es decir, pequeñas comunidades locales contra la estructura gigante de este igualitarismo universalista,
se muestra como alternativa al colapso del Estado-Nación y puede generar regionalismos y especies de pequeños cantones también en base a una sociedad, digamos, homogénea identitaria, que funcionen bajo el principio de la democracia identitaria. Podríamos decir, o sea, podríamos hacer un alcance de que hay algunas... dejando de lado la parte antropológica y filosófica, que en tema práctico se asemeja también bastante a la teoría del Coven de Hans Hermann Hoppe, quizás llegando precisamente desde el otro extremo. Pero eso es interesante de notar y anotar. Hay una solamente por mencionar a otro autor que es amigo y colaborador de Benoit, que es Guillaume Fay, también francés, de 69 años, que propone una teoría filosófica y estética que es el arqueofuturismo. La palabra arqueo no es que viene de arcaico, y no es culto al pasado, sino la vivencia vital de las bases inmemoriales de la humanidad. Y es futurista porque toda esta corriente toma del futurismo de Filippo Marinetti, que fue proclive al fascismo en su momento, que es esta idea del culto al futuro, el culto a la máquina, el culto al desarrollo, solamente que con esta visión, digamos, nietzscheana, digamos, de fuerza y poder verticalizado de ese carácter, es decir, por la misma, digamos, ese mismo culto al futuro que está en los neoreaccionarios de Nick Land, aquí lo vemos por el lado, digamos, tradicionalista. Y bueno, ¿qué hay acá? Para el arqueofuturismo hay tres premisas importantes y las quiero solamente mencionar. Primero, que la modernidad muere, hay una muerte de la modernidad que tiene que ser asumida, que se debe recuperar una mentalidad arcaica, inigualitarista y no humanista, y finalmente la necesidad de imaginar el mundo después de la catástrofe, especialmente en el ámbito literario. Una catástrofe que puede ser asumida precisamente como una aniquilación nuclear donde podrían sobrevivir quizá algunos pocos. O otro tipo de catástrofe, digamos. Pero la noción de catástrofe es lo importante acá. Y también es importante en toda esta esfera en la idea del orientalismo indoario, que habla de que tenemos que sobrevivir el Kali Yuga. El Kali Yuga es la era abominable, la era de la decadencia, la era de lo despreciable. Y ese Kali Yuga se sobrevive, digamos, siguiendo a Julius Evola y otros autores tradicionalistas, surfeándolo, es decir, sin hundirse, yendo por encima de la ola, de la miseria, y sin hundirse poder llegar a la orilla una vez que el caos se disipe. ¿Ya? Alexander Dugin, este autor ruso de 59 años, filósofo, se vincula a todo este mundo, pero hay que decir que Rusia como país presenta un dilema. De partida pertenece a una civilización que no es la occidental en términos prácticos, sino que es la civilización ortodoxa, aunque se entiende, digamos, distinta a la nuestra, con todos estos elementos que tenían los ortodoxos, especialmente un cristianismo que sigue una influencia neoplatónica y otros elementos. Y lo que sí busca, lo que sí tienen también es el liderazgo de Putin, que se vincula con las nuevas derechas del mundo precisamente para dislocar el orden liberal demócrata que sostiene Estados Unidos. Y también se vincula con las extremas izquierdas en ese sentido. No tiene problema con ello. El bolchevismo, y aquí hay que entender que Dugin es un filósofo que fue nacional bolchevique en los años 90, el bolchevismo tiene que entenderse desde la perspectiva nacionalista rusa como parte de la identidad nacional. Y hace una distinción entre Stalin, que es un líder de socialista por una sola nación, que es el modelo que más los acomoda a que sobre Lenin, que Lenin es internacionalista y comunista que busca la abolición, digamos, la llegada al comunismo. Ellos van a preferir más la figura de Stalin en ese sentido. Y el nacional-bolchevismo tiene sus antecedentes también en la revolución conservadora de los años 20 del siglo pasado, con autores como Ernst Niekisch y Nikolai Ustryalov, principalmente.
En los años 90 el nacionalbolchevismo va a ser acusado por Dugin como mero hooliganismo y va a formar su teoría propia, que es la cuarta teoría política o eurasianismo, para que es la cuarta teoría aplicada a Rusia. Dugin es un sincretista meta-religioso, busca que la lógica moderna sea acosada y destruida por todas las fuerzas religiosas, con fanatismo si es posible. Y va a rescatar obviamente el cristianismo ortodoxo, el gnosticismo, el hermetismo, y da espacio para que las principales religiones y cosmovisiones tradicionales puedan compartir y convivir en el planeta, un planeta que se va a hacer multipolar. Ya va a tomar mucha fuerza de Platón, es un platonista, evidentemente, va a decir que hay una lucha de tres ramas filosóficas que van a ser, lo llaman noomaquia, esta lucha titánica entre tres formas de ver el mundo, que es el primero el logos de luz, o platónico, o apolíneo, que incluye todo lo vertical, lo heroico, lo espiritual, es decir, ese tipo de tendencia. El logo oscuro o dionisíaco, que se representa por Aristóteles, por los estoicos, por los filósofos, el pensamiento crítico y fenomenológico, de la duda, del análisis filosófico en ese sentido, y el logos negro, que va a ser el de la reina Cibeles, de la diosa Cibeles, que es representado por Demócrito, por los materialistas, por los nihilistas, por los modernos en general, por todo lo horizontal, lo que sea vulgar, lo que sea perverso. ¿Ya? Y también toma la influencia de Martin Heidegger, de quien toma la noción del Dasein. El Dasein es el ser ahí, digamos, voy a tener que decirlo de forma muy así, y que el Dasein, el ser ahí, el ser en el mundo, implica que hay una existencia auténtica, que es la positiva, la que se busca, y la existencia inauténtica. ¿Ya? Todo lo que sea moderno y posmoderno para él es existencia inauténtica. Solamente en lo que es premoderno había existencias auténticas. ¿Ya? ¿Por qué es cuarta teoría política la del Dasein? Porque la primera va a ser el liberalismo, que se focaliza en el individuo, lo cual, digamos, no es opción, evidentemente. El comunismo fracasó porque se enfocaba en las clases sociales, y el fascismo y el nazismo fracasaron porque se enfocaban en el Estado y la raza. Entonces, lo que tiene que hacer esta cuarta teoría política es enfocarse en el Dasein, en el ser ahí, la existencia auténtica. ¿Cómo se explica esto? Porque también hay una influencia de los geopolitólogos, ¿ya? Dugin es un geopolítico, toma de John Mackinder, de Karl Haushofer, de Carl Schmitt, de Samuel Huntington. ¿Qué toma de ellos? Primero, la perspectiva del conflicto entre los imperios terrestres y agrarios, como Roma, como Rusia, como Alemania, y la talasocracia de los imperios marinos y comerciantes, como Cartago, el Reino Unido, Estados Unidos. ¿Ya? Y representan los primeros, siguiendo Schmitt, el catejón, que es la defensa, la última defensa irrestricta de todos los valores, y los grandes imperios comerciantes que van a generar esta especie de igualitarismo al final, el reino del anticristo que decía Carl Schmitt. Y va a tomar también la teoría del Grossraum, y esto es importante, que es el gran espacio. El gran espacio sustituye al Estado moderno como una especie de pequeños imperios, no pequeños, perdón, todo lo contrario de pequeños, pero imperios que son multipolares, no solo Estados Unidos dominando el mundo, sino que cada gran imperio tenga su área de influencia. No funciona como Estado-nación tradicional, son como grandes hegemonías, un gran Estado como Rusia, por ejemplo, que tiene, digamos, de vasallos a su alrededor a otros estados, ¿ya? O a otros pueblos. Y ahí está el Dasein implementado. ¿Ya? Efectivamente, para lo que fue la Unión Soviética, el espacio de la ex Unión Soviética es el Dasein civilizacional de Rusia. Va a tomar de Huntington la tesis de que el sujeto político va a ser la civilización, una lucha entre civilizaciones. Y efectivamente los rusos van a tener que liderar a los pueblos del este de Europa, a los túrquicos del Asia Central, los paneslavismo, etc. ¿Ya? Y criticar muy fuertemente el liberalismo porque al final genera esta potencia de Estados Unidos como único hegemón mundial. ¿Ya? Va a decir que, por ejemplo, en su lucha contra el individualismo, que hay que abolir el individuo literalmente como sujeto político y revertir el tiempo. ¿Ya? Y en ese sentido también ataca mucho a los conservadores que son occidentales, que son
más pro-modernos, más pro-capitalistas. Finalmente, para cerrar con este autor, va a decir que va a reconocer que la deconstrucción desde la izquierda tiene una especie de, tiene un punto, que es combatir la modernidad. No busca ser un deconstruccionista, sin embargo, apoya que la deconstrucción, digamos, sea un vector de desmoronamiento de la modernidad occidental, y la propuesta que él trae también es la propuesta tradicional revolucionaria, ¿ya? Y que incluso deja la idea de que en algunos temas, algunas metodologías puedan combinarse con la deconstrucción. Utiliza, por ejemplo, Dugin la estrella del caos, que es la que usan mucho los anarquistas, para abrir su doctrina a una perspectiva multiversal, ¿ya? Y va a tener incluso, va a tomar nociones como la de episteme, que viene de Michel Foucault, para decir, por ejemplo, lo siguiente, y aquí cito su libro La Cuarta Teoría Política del año 2009, abro comillas: el eurasianismo per se, ya que es la cuarta teoría aplicada a Rusia, es pluralidad noceológica. La episteme unitaria de la modernidad, incluyendo la ciencia, la política, la cultura y la antropología, se opone a la multiplicidad de la episteme, construida sobre los cimientos de cada civilización existente. Hay la episteme eurasiática para la civilización rusa, la china para los chinos, la islámica para el islam, la india para los indios y así sucesivamente. Y solo sobre estas bases, libres de la episteme occidental, se deben construir proyectos sociopolíticos, culturales y económicos a largo plazo. Así, en el siglo XXI, cierro comillas, todas las civilizaciones tienen que emanciparse de Occidente, rebelarse, generar estos grandes espacios, y en caso de Latinoamérica, como dice, ¿qué pasa con América Latina en este caso? Como civilización aparte, porque Huntington también la toma como civilización aparte. En América Latina ha resultado que la lucha antiimperialista se lleva a cabo por revolucionarios comunistas y líderes populistas, de izquierda, básicamente. Entonces, para Dugin eso es, digamos, aceptable, como el Dasein para los latinoamericanos. Así, para Occidente, Europa y el mundo anglosajón, debería quebrarse en la civilización atlantista o liberal, que solamente corresponde a los anglosajones, y para Europa, el mundo etnocentrista que planteaba Alain de Benoist, ¿ya? Entonces, tiene esa noción. Ahora, para cerrar esta presentación, vamos a mencionar, voy a poner el siguiente, esta diapositiva, ¿no? Usted me confirmará, alguno de ustedes, si se puede ver, que es para que hagamos el análisis final. Este esquema, ¿lo pueden ver o no? Por favor, que alguno me confirme sí o no. Sí, sí se puede ver, pero no en mi caso. Muchas gracias. Lo tenemos acá como una pirámide invertida, donde ponemos como variables el rechazo a la modernidad, de un mayor rechazo a la modernidad a un menor, y la idea de individualismo versus comunitarismo. ¿Ya? De base tenemos aquí bueno, dos autores que ya vimos, Nick Land y Alexander Dugin, porque ambos de hecho en este asalto a la modernidad son tan antimodernos, o uno por el lado posmoderno y poshumanista, el otro también con su vertiente tradicionalista radical. Podemos ver que incluso podríamos estirar el elástico, y Nick Land es un filósofo que es leído por los deconstruccionistas de izquierda, así como Dugin es leído por stalinistas y maoístas, ¿ya? Entonces tenemos también ese tipo de detalles que hay que notar. Por el lado, digamos, del conservadurismo esencial que vimos, al menos, tenemos, por ejemplo, a Scruton y de Carvalho como opositores de ambas líneas. Scruton ha dicho que no comparte la antropología poshumanista, por ende, y la singularidad, por ende, se contradice directamente con Nick Land.
De Carvalho tuvo un debate en 2011 público con Alexander Dugin, donde le dijo que detrás de su análisis de decadencia de Occidente que él compartía, se escondía una geopolítica perversa que buscaba, digamos, llevar a cabo un proyecto totalitario y completamente criminal. Podríamos hablar de cómo se conectan estos lados de esta pirámide y bueno, a mi juicio, lo que pasa con Hoppe también queda en esta pirámide que conectaría un poco esta línea liberal y o libertaria radical, anarcocapitista y conservadora, por las mismas características que tiene la escuela austríaca. O sea, el mundo paleo estaría, digamos, en esta gradiente hacia esa, solamente estamos viéndolo en términos muy resumidos, en términos analíticos, ¿ya? Por el lado, digamos, por el lado de las otras líneas, tendríamos, por ejemplo, ahí podríamos poner el tradicionalismo católico, ¿ya? Entre este comunitarismo más radical y una dosis quizás no tan extrema como Dugin, pero queda ahí. Y por el lado de que podríamos conectar a Dugin y a Nick Land están estas perspectivas futuristas, digamos, maquinarias no sé, pero hay un poquito de esas tendencias, de retrofuturismo militarizado, etc. Y a mi juicio, digamos, de toda esta gama de teoría, ha bebido lo que fue el fenómeno de la derecha alternativa y ha bebido y va a seguir bebiendo el debate de las nuevas derechas si se toman en serio el debate de la modernidad y el colapso de Occidente en términos del colapso de la modernidad y del Estado-Nación. Porque efectivamente, a mi juicio, y precisamente acelerado también a mi juicio por la deconstrucción y el comunismo radical, son efectivamente los debates de los que no se puede uno salir, ¿ya?